Excelente tarde. A nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y del titular Raúl Arroyo, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo a través de nuestras redes institucionales. Su servidora, la doctora Rosa María Álvarez González, dictará la conferencia virtual La discriminación de las mujeres en la historia, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó un curso de especialidad en Derecho Civil en la Universidad de Nápoles, en Italia. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia de España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es cocoordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero contra México. Es también profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el año 2020 fue condecorada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno de México. Al finalizar la conferencia, se abrirá un espacio para sus comentarios y preguntas. Doctora Rosa María Álvarez González, le agradecemos su invaluable apoyo y colaboración con esta Procuraduría, por lo que le cedo el uso de la voz. Adelante, doctora, por favor, y muchas gracias. Gracias por esa entrada tan maravillosa que me ha hecho Mercedes. Se lo agradezco infinitamente. Y quiero en primerísimo lugar, agradecerle al doctor Raúl Arroyo González, titular de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, la generosa invitación que me hizo para participar este día y en una ocasión tan especial como lo es la celebración del centenario de la Procuraduría. Me siento muy honrada por esta invitación, que por supuesto me lo hiciera a través de la licenciada Mercedes Citlali Mendoza Mesa, directora general del Instituto de Formación Profesional del Estado de Hidalgo. Además, con la feliz coincidencia de que estamos en un día naranja. Esto creo que es muy importante señalar. ¿Por qué? Porque la campaña naranja tiene como objetivo generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Temas por demás importantes y que ahora en esta época de pandemia es particularmente importante entender y aportar nuestro granito de arena para que esta violencia se termine. ¿Y por qué abordar el tema de discriminación hacia las mujeres? Y se los digo rapidísimamente, porque la historia de las mujeres ha sido a través del tiempo una historia permanente de discriminación. Y en esa historia que aún se está escribiendo, es hasta 1993 que se reconoce que la violencia contra las mujeres es una de las peores formas de discriminación, y en el extremo de esa discriminación están los feminicidios. Es importante destacar esta numerología porque pensemos que cómo es posible que hasta 1993 se encontrara como un asunto necesariamente de abordar de los países miembros de las Naciones Unidas. Por eso pensé que este día, por su significado tan importante, era iniciarse con el tema de la discriminación y cómo las mujeres han sufrido a lo largo de la historia, por lo que habremos de plantear un análisis a vuelo de pájaro de la lucha de las mujeres para la reivindicación de sus derechos.
Y empezaré diciendo que si bien ante la ley los seres humanos son iguales o somos iguales, la realidad específica de la biología impone diferencias que han sido utilizadas para que las personas sean tratadas de diferente manera según su sexo. Así los derechos humanos, que siendo iguales para todos y todas, adquieren una determinada connotación en virtud de quien pretenda ejercerlos. En este sentido, la ley, que se define como igualitaria y general, paradójicamente lleva en su interior restos arqueológicos del pasado que han permitido mantener relaciones humanas desiguales y jerarquías basadas en la creencia de una naturaleza humana que se presenta en dos formas, hombres y mujeres, y a los cuales la naturaleza les ha proporcionado valores y capacidades morales e intelectuales distintas. En el caso de las mujeres, las características que su sexo determina y que se han definido como la condición femenina. Esta condición femenina ha sido utilizada a través de la historia como pretexto para otorgar a la mujer un trato discriminatorio y, por supuesto, inequitativo. A lo largo de la historia de la humanidad y en casi todos los confines de la tierra se ha mantenido la idea de que las mujeres son inferiores respecto de los hombres, tanto desde un punto de vista moral como intelectual y, por supuesto, físicamente. Y esta concepción ha sido defendida por pensadores varones en las diferentes etapas históricas. Y este pensamiento misógino, que parte de la preeminencia y superioridad del varón y el desprecio a la mujer, o la minusvalía de la mujer, por no hablar de desprecio, está íntimamente ligada a una conformación estructural patriarcal de la sociedad. Desde esta perspectiva se ha identificado una relación entre esa estructura misógina de la sociedad, en la que a la mujer se le considera inferior o se le ha considerado inferior, con la violencia hacia ellas, en todas las manifestaciones que esta violencia asume en los grupos sociales, y de las cuales, estoy aquí interfiriendo, de las cuales se consideran normales todos esos medios de control, aún los violentos, para que la mujer permanezca en esos espacios privados que son los que la naturaleza se dice o se ha dicho, los que la naturaleza ha dispuesto para ella. Esto debemos advertir que el patriarcado entendido como la supremacía masculina institucionalizada, que desafortunadamente ha estado ahí presente en toda la historia, ha sorteado numerosos desafíos a lo largo de la historia. No obstante, fue lo que ahora se llama feminismo, como un primer movimiento que planteó abiertamente en el siglo XVII el rompimiento de los estereotipos y trató de reivindicar para las mujeres la igualdad de oportunidades y derechos y su emancipación respecto de los hombres. Los distintos movimientos de mujeres en el ámbito mundial que a partir de entonces se han dado, han luchado por desarraigar de la sociedad todos esos mitos en los que la sociedad patriarcal basó sus planteamientos acerca, repito, de esa supuesta inferioridad moral, intelectual y biológica de las mujeres. Y que, como vuelvo a repetir, en buena medida han servido para justificar las actitudes violentas contra las mujeres que se han dado a lo largo
del tiempo y en casi todos los confines de la tierra. Así, podemos pensar que en el pasado fueron excluidas y sancionadas socialmente aquellas mujeres que se atrevieron a contravenir con sus acciones el estereotipo fundado en las características atribuidas al llamado sexo débil, particularmente aquellas relacionadas con su naturaleza vulnerable y necesitada de protección. Ahí está una clave importante. Las mujeres siempre se consideró que necesitábamos protección. ¿Y quién nos iba a proporcionar esa protección? Pues los varones. Y entonces, en la medida en que esto fue reconocido, pues estos varones aplicaron esa protección para crear una profunda discriminación hacia las mujeres. Y sobre todo, la protección, se decía, deriva de la consecución del destino principal de las mujeres, que era y sigue siendo la procreación. En la literatura se encuentran múltiples ejemplos de castigo que sufrieron las mujeres transgresoras que se atrevieron a pensar que las cosas no debieran ser así. Pensemos que la figura de la Eva bíblica, que es el paradigma, es dentro de esta paradigma de perversión moral que se le ha atribuido a la mujer a lo largo de la historia. De ahí podemos decir, bueno, no podemos decir que arranca, pero es muy significativa esa posición de análisis de la figura de Eva en la Biblia, que por su perversión moral, pues convenció al pobre de Adán para que mordiera la fruta prohibida y que fuera expulsada, y que fueran expulsados ambos del paraíso terrenal. Y esto por supuesto, ha cargado la mujer en su espalda a través de toda la historia conocida, al menos por esta parte del mundo. Y esa actitud fue la que justificaba cualquier acción que contra la mujer se ejerciera por parte del varón, ya que ésta representaba para ellos la negativa de la humanidad, la parte negativa de la humanidad, por sus bajos instintos, su poca nobleza y el poder de manipulación hacia el género masculino. Y bueno, la historia está llena de mujeres violentadas por considerárseles la fuente de todas las desgracias y sufrimientos humanos. Baste recordar las víctimas de la Santa Inquisición por atribuírseles la calidad de brujas. Muchas historiadoras han tratado de reescribir la historia que todos dábamos por hecho de que así había sido. La Santa Inquisición, con base a estas ideas, pues convirtió a las mujeres que no eran o que representaban un peligro para esa sociedad, la atribución de la calidad de brujas para poder quemarlas. Por ahí afortunadamente se están recuperando esas historias, y por ahí hay una mujer, una investigadora que habla de que al finales de la Edad Media se quemaron más de 1 millón de mujeres por atribuírseles la calidad de brujas. Y en realidad
pues las formas que tenían de identificar a las brujas, pues era bastante difícil de superar. Las tiraban a un río y si se ahogaban, si no se ahogaban y podían salir a flote, pues era el dato que necesitaban para considerárselas como brujas. Y si se ahogaba, pues era obvio que no eran brujas, pero pues ya habían acabado con las mujeres. Y ahora se le está dando un enfoque diferente a estos estudios de las brujas, que resulta muy interesante porque parece ser que, no parece ser, las mujeres eran las que sabían los movimientos de los astros, sabían cuándo debían sembrar las semillas, porque los hombres andaban allá buscando la comida directa y ellas encontraron que si sembraban semillas, pues podían recoger y sabían en qué época del año deberían sembrarlas y en qué época del año deberían recoger los frutos de esas semillas. Y por otro lado, tenían amplios conocimientos de las posibilidades de curar enfermedades a través de la utilización de plantas medicinales. Eran pues muy acuciosas en estas actividades, eran las parteras también de las comunidades, de manera que en un momento dado llegaron a tener un reconocimiento por parte de las sociedades en que vivían, y esto pues no era muy reconocido por los varones que ejercían plenamente el pleno derecho a decidir sobre las funciones de esa sociedad. De manera que creo que toda la historia se deberá reescribir en función de todos esos argumentos que mujeres historiadoras, mujeres científicas se han dedicado a remontar. Y esto del asunto de la utilización de todos estos recursos que las mujeres, de los recursos que estas mujeres poseían a través de la identificación de lo que sucedía en su entorno, pues era muy importante y ponía en peligro la hegemonía de quienes ejercían el poder en ese momento. Por lo tanto, había que destruirlas, desaparecerlas. Bueno, y el otro gran mito, este sería el gran mito de la situación o de la condición moral de las mujeres. El otro gran mito es el que también ha estado ahí permanentemente a lo largo del tiempo, que se refiere a la supuesta inferioridad intelectual atribuida a las mujeres. Esto, por supuesto, es otro de los mitos misóginos fácilmente localizables en la historia y en boca de grandes literatos y pensadores científicos. La explicación, ahora sabemos, de la diferente conformación cerebral femenina para favorecer el desarrollo de la afectividad sobre las cualidades racionales, aún continúa vigente, al menos en la conciencia popular, alimentada, por supuesto, por los medios de comunicación. Esta conformación, bueno, ahora sabemos que el cerebro femenino es sensiblemente más pequeño que el de los varones, pero más eficiente. Eso es lo que no se señala. ¿Por qué? Porque tenemos interconectados las dos
partes del cerebro y no tenemos por qué estar esperando a realizar una labor mientras podemos hacer todas las que estamos dispuestas a realizar. Y esto, por supuesto, que hasta muy recientemente estudios de la conformación y de la eficiencia del cerebro femenino se ha descubierto, que no es muy conocido tampoco. Y todavía se sigue hablando de que es más pequeño porque somos más inferiores intelectualmente. Y bueno, la pervivencia de estas creencias acerca de la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres, pues lamentablemente sigue ahí vigente en nuestras sociedades y por supuesto que también se traducen sin duda alguna en actitudes violentas contra ellas. Estos mitos misóginos arraigados en las sociedades acerca de la supuesta inferioridad de la mujer favorecieron a través del tiempo y de la geografía la subordinación femenina de las sociedades. Para comprender con toda su magnitud el enorme cambio que ha experimentado en las últimas décadas la condición femenina, debemos en primer lugar establecer y estudiar cuál fue la situación de la mujer en épocas anteriores. De otra manera, no entendemos cabalmente por qué estamos hablando de feminismo, por qué hablamos de violencia contra las mujeres, porque no tenemos ese antecedente previo que nos explicaría muchas cosas. Nos explicaría por qué la mujer, como regla general a lo largo de la historia, ha sufrido una posición subordinada respecto de los hombres. Y esta posición secundaria se ha visto siempre ligada a una determinada estructura familiar que diferenció los roles de género. Y ahí, en este punto, me gustaría que analicemos brevemente la situación de la mujer en la familia, que era el lugar en que ella debería permanecer siempre, porque era el lugar destinado para ella desde la antigüedad hasta el periodo del antiguo régimen. Hablamos del antiguo régimen, todo lo que sucedió antes de la Revolución Francesa. ¿Qué sucedía en la familia de la Grecia clásica? Los derechos de la mujer no se diferenciaban con respecto a las otras civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Ahí, fíjense, las leyes reconocían el divorcio y el repudio de la esposa sin necesidad de alegar motivo. La mujer solamente en caso de malos tratos podía conseguir que se disolviera el matrimonio. Pero esto era inusual porque los malos tratos pues formaban parte de esa condición femenina que era aceptada por la sociedad. Porque además de que la mujer pasaba toda su vida confinada en el hogar y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los esclavos y de todos los miembros de la familia extensa, y por supuesto no se le permitía participar en negocios públicos. Silencio respecto a la vida social de la sociedad romana. Y esto auspiciado por el derecho. No nos debe extrañar, pues, que no aparezca ningún nombre de mujer en estos análisis de la vida romana, y que las mujeres aparentemente pues no participaron, pero claro que participaron y tuvieron una posición muy, muy importante dentro de la sociedad, pero la sociedad no les reconoció esta valía de sus actividades. Y bueno, en el sistema económico feudal era más o menos
la misma situación. Las mujeres estaban en su casa, amasaban el pan, preparaban la comida, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba en el antiguo régimen? Que como les acabo de decir, nos referimos con esta palabra del antiguo régimen a todo lo que sucedió en la historia antes de la Revolución Francesa. En el antiguo régimen, el concepto que se tenía de la mujer y de su papel sufrió importantes modificaciones. Las nuevas pautas introducidas en el siglo XVI a partir del humanismo cristiano propugnado por Erasmo de Róterdam no rompieron del todo con la misoginia heredada de los tiempos medievales. Si bien encontramos mujeres feministas, cultas e independientes que ya aparecen en los anales de la historia, muy esporádicamente, pero ya se les reconoce, porque a las mujeres en general, pues ya sabemos que su cometido era fundamentalmente doméstico. Ellas tenían funciones básicas de buena madre y esposa, del trabajo doméstico y por supuesto de perpetuar la especie. Yo les recomendaría que leyeran una obra de Fray Luis de León que se llama La Perfecta Casada. Se encuentran en las librerías, no es difícil de encontrar, aún en internet pueden localizarlo. Esta obra de Fray Luis de León recoge la doctrina del Concilio de Trento y traza el perfil ideal de la mujer modesta, recatada, obediente, sacrificada, defensora del propio honor y del familiar, educadora de los hijos. Esa es lo que sucedía en lo que podemos decir del antiguo régimen. Ahora en la sociedad, pues, ¿qué pasaba? La desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma. Nobles y clérigos gozaban de privilegios vedados a la mayoría de la población y la ausencia de derechos políticos a la gran mayoría de la población, a lo que se llama el tercer estado o estado llano. Ellos pues no tenían esos privilegios de los nobles y de los clérigos, y la ausencia de derechos políticos, sobre todo el voto y la libertad de expresión, pues los llevó a levantarse en armas contra el rey en Francia, y de esa manera, muy grosso modo, se gestó la Revolución Francesa en 1789. Y la Revolución Francesa, al igual que las revoluciones liberales burguesas, plantearon como objetivo central la consecución de igualdades jurídicas y sobre todo de las libertades y de los derechos políticos. Pero pronto surgió la contradicción que marca lo que ahora se llama la lucha del primer feminismo, que no era más que la lucha de las mujeres por el reconocimiento de también los mismos derechos de que aspiraban a tener los hombres. Aspiraban a tener las mismas libertades, los mismos derechos y sobre todo la igualdad jurídica, que habría sido una de las conquistas de las revoluciones liberales, que por supuesto no beneficiaron a las mujeres. Ahí es donde históricamente se sitúa el feminismo como un movimiento que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo, el principal objetivo de los movimientos de las mujeres fue la consecución del voto. Y así pues, pensemos que nació en ese momento el movimiento sufragista, porque las mujeres
empezaron a pretender que también a ellas se les reconociera el derecho al voto como se les había reconocido a todos los varones a partir de la Revolución Francesa. Y claro, aunque antes de la Revolución hubo mujeres que desde una posición individual plantearon las reivindicaciones en pro de la igualdad, pues eso no era la regla, sino eran excepciones. Y por supuesto, en esas excepciones sí me gustaría mencionarles que uno de los ilustrados franceses que colaboraron para que estas pretensiones de las mujeres se obtuvieran fue el barón de Condorcet, quien en su obra Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano reclamó el reconocimiento del papel social de las mujeres, fíjense, en 1743. Y Condorcet comparaba la condición social de las mujeres de su época con la de los esclavos, y no andaba tan lejos en sus comparaciones. Y bueno, Condorcet, permítanme que les lea un pequeño párrafo de su obra, porque me interesa mucho este párrafo, ya lo verán por qué. Decía Condorcet, y abro comillas: el hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales hasta el extremo de que no se encontrará nadie de los que las han perdido que piense siquiera en reclamarlo, ni crea que ha sido objeto de una injusticia. Por ejemplo, ¿no han violado todos ellos el principio de la igualdad de derechos al privar con tanta irreflexión a la mitad del género humano, la de concurrir a la formación de las leyes? Se ha excluido a las mujeres del derecho de la ciudadanía. ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito, incluso acerca de en los hombres eruditos, que al ver e invocar el principio de la igualdad de derechos se han olvidado de la mitad de la población que constituyen las mujeres en esa sociedad? Y esto viene a cuento porque uno de los graves problemas de la violencia contra las mujeres, pues ustedes bien lo saben, es la violencia contra ellas, la violencia familiar, que es una de las primeras violencias reconocidas ya en las postrimerías del siglo XX. Y el hábito ha permitido que se familiaricen las sociedades en esta violación flagrante de la igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres que sufren violencia familiar ni siquiera se asumen como víctimas todavía en este siglo XXI. Simplemente ellas piensan que así son las cosas. ¿Por qué? Porque sus madres sufrieron la misma condición, sus abuelas, y así se remontan hacia atrás hasta donde les queda la memoria. De manera que por eso me gusta mucho este texto de Condorcet, esta parte de su obra del bosquejo de una tabla histórica de los progresos. Claro que a Condorcet se tuvo que defender y tuvo que huir y esconderse porque era muy claro que hacían mucho ruido sus palabras, y esto no convenía, porque finalmente después de la terminación de la actividad revolucionaria, pues obviamente, a pesar de que las mujeres lucharon hombro con hombro para lograr el triunfo de la revolución, pues ¿qué pasó? Que a la hora de que
se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues fue eso tal cual, y las mujeres quedaron excluidas. Quedaron, por supuesto, excluidas de esta finalidad que había logrado a la postre la Revolución Francesa. A los hombres se les dieron todos los derechos que ellos ambicionaban tener, pero a las mujeres quedaron una vez más fuera de este principio de igualdad que se rompió permanentemente. Y bueno, en la Revolución Francesa había una facción muy radical de los revolucionarios que atrajeron no solamente a los más connotados revolucionarios, sino también atrajo a su órbita a las mujeres revolucionarias. Y repito, las mujeres lucharon hombro con hombro para lograr la victoria de la revolución. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que a la hora de que se creó la nueva estructura francesa, pues ellas quedaron fuera de esta posibilidad. Y posteriormente el Código de Napoleón de 1804 recogió los principales avances sociales de la revolución, pero ahí se le volvió a negar a las mujeres los derechos civiles reconocidos por los hombres durante el periodo revolucionario, que eran igualdad jurídica, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Y en este Código de Napoleón se impusieron condiciones discriminatorias por las cuales el hogar era definido como el ámbito exclusivo de la actuación femenina. Y desafortunadamente nuestros códigos civiles decimonónicos recogieron esa guía del Código Civil de Napoleón, y entonces ahí también se reprodujeron esta misma situación para las mujeres en nuestro país. Y sí debo comentar rápidamente que a pesar de que en la Constitución de 57, de 1857, no se excluía específicamente a las mujeres en el reconocimiento de sus derechos políticos, pues la realidad es que nunca se les permitió participar en las lides políticas, porque ellas deberían mantenerse en su hogar, que era el lugar definido como el ámbito exclusivo de la actuación femenina desde que les comento. De manera que, y no es porque faltaran mujeres que se atrevieran a solicitar esta igualdad de derechos, sino que simplemente pues la situación de ellas pues no tuvo ecos en una sociedad eminentemente patriarcal. Y bueno, ya para terminar, porque veo que el tiempo nos persigue inclementemente, les comentaría que el nigromante cuando participó en la conformación de esta nueva constitución de 1857, hizo una alusión muy directa sobre la necesidad de que se le dieran los mismos derechos que tenían los hombres a las mujeres, pero pues obviamente esa petición nunca fue adoptada ni reconocida. La situación de las mujeres en el siglo XIX siguió siendo exactamente que la situación de las mujeres en épocas anteriores. Y bueno,
una cosa paradójica que quisiera mencionarles es que ya para finales del siglo XIX, si no es que desde mediados del siglo XIX, pues había una serie de grupos de mujeres que tenían ya una posición social de avanzada y que pedían la igualdad de sus derechos frente a los que ya los hombres gozaban. Y estas mujeres fueron en buena medida las que apoyaron a todos los movimientos a partir de la preparación de la Revolución Mexicana, coadyuvaron. ¿Y qué creen? En 1916 se lanzó una convocatoria por Salvador Alvarado en el estado de Yucatán para que se celebrara un primer congreso feminista en 1916, en enero de 1916. Y Salvador Alvarado, con una mente pues muy avanzada, propició la celebración de este congreso y un segundo que se llevó a cabo a finales de ese mismo año de 1916, en la cual las mujeres en gran cantidad acudieron al llamado y a la convocatoria y plantearon todos los derechos que no se les habían reconocido nunca y que querían que fueran explícitamente reconocidos en la Constitución que se iba a promulgar a raíz del triunfo de la Revolución Mexicana. Y paradójicamente, cuando se hizo la convocatoria para el constituyente de 1917, que fue a finales del año 1916, ya se había realizado el primer congreso feminista y se estaba realizando el segundo. No fue llamada ninguna mujer a participar como constituyente. Y el argumento que se manejó en ese momento fue que a las mujeres no les interesaban los temas políticos, que ellas estaban muy bien donde estaban, en sus casas, cuidando a sus hijos y criándolos adecuadamente, pero que no les interesaba, lo cual contradice terriblemente por lo que ya sabemos ahora, que hubo 2 congresos feministas donde plantearon todas estas peticiones y que no fueron escuchadas. Y al igual que en la Constitución de 1857, que no quedaba explícitamente excluidas a las mujeres de los derechos políticos, pues aquí tampoco se hizo explícita la negativa de otorgar esos derechos, pero en la realidad fue muy diferente. No se les otorgó el derecho al voto. Y se necesitó llegar a 1953, cuando se otorgara el voto universal a las mujeres. Creo que esa es una historia triste para los movimientos de mujeres que desde el siglo XIX estuvieron activas y que participaron, al igual que las francesas, en la Revolución, no solamente como Adelita, sino en muchas otras actividades que favorecieron el triunfo de la revolución más de esta tan ahora reconocida Revolución Mexicana. Pero las mujeres quedaron una vez más, como las francesas, excluidas y sin el reconocimiento de su verdadera valía dentro de este movimiento revolucionario, y que nos daría una nueva visión de una patria
que todos y todas aspirábamos, pero que las mujeres quedaron segregadas una vez más de ello. Y necesitaron pasar pues 50 años para que se nos reconociera el derecho al voto. Yo recuerdo que mi abuela pues nunca votó, simple y sencillamente ninguna de mis abuelas, ni materna ni paterna, votó, no tuvo ese gusto. Y esto pues a mí se me hace un asunto muy triste, y aún ahora seguimos luchando porque se reconozca la violencia contra las mujeres como una violación flagrante de sus derechos humanos. Los derechos humanos que debieran ser para todos y todas. Pues todavía hay exclusiones muy lamentables que a estas alturas del siglo XXI sufrimos. Y basta ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor con la pandemia, que nos ha limitado nuestra posibilidad de social, y que nos tiene confinados a nuestros propios hogares, y que justamente ahí es donde se da la violencia familiar, que todavía no se ha logrado atender y por supuesto solucionar, y que falta mucho trabajo para que esto llegue a ser una realidad, de que las mujeres efectivamente tenemos el derecho humano de vivir una vida libre de violencia. Y creo que con eso terminaría yo, para dar la oportunidad de que hubiera un intercambio de ideas, tanto de acuerdo como desacuerdo de lo que les he venido planteando. Y bueno, y esto es muy significativo en este día, y sí me gustaría hacer patente que es muy significativo que esté yo en este día naranja, hablando de discriminación y de sus formas más vigentes en nuestra sociedad, y que pues hagamos un team para que juntas y juntos logremos atender esta grave situación de violencia que se ha exacerbado con nuestra permanencia en el lugar que debiera ser el más seguro para nosotros, que son las casas familiares, y resultan las más peligrosas, tanto para las mujeres como para los niños y niñas. Muchísimas gracias, doctora, por tan importantes comentarios, por su excelente exposición, y me voy a permitir leer algunos comentarios que tenemos en Facebook a través de nuestras redes sociales. Tenemos saludos, felicitaciones por su excelente ponencia. Tenemos del Centro Gerontológico Integral de Tepeapulco, también de unidades de género de dependencias de gobierno, así como también del Centro Gerontológico Integral de Tlahuelilpan. Le agradecen la información, que es de importancia para todas y para todos. Inclusive Guadalupe Hernández comenta que se sigue señalando a las mujeres. Esperamos que algún día se entienda que somos iguales, porque somos seres humanos. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Claro. Muchas gracias. Gracias por tan importante tema, comenta Isela Domínguez. También tenemos saludos y felicitaciones del personal de Indemún Hidalgo, del Centro Gerontológico Integral también de Tlahuelilpan. Pues muchas felicitaciones, doctora, de diferentes dependencias y asociaciones civiles, también del Centro Gerontológico Integral de Tulancingo. Bueno, pues muchísimas felicidades, doctora, por su excelente ponencia, y pues obviamente el agradecimiento de las y las personas que nos estuvieron acompañando a través de Facebook.
Le cedo el uso de la voz al Procurador General de Justicia, Raúl Arroyo. Procurador, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Desde luego, yo también, como la doctora Rosa María Álvarez, creo que este es un día naranja diferente y me da mucho gusto que la diferencia esté marcada por su presencia, por su participación en este proyecto que conmemora el centenario de nuestra Procuraduría. Pero más allá de ello, creo que lo más importante, lo más benéfico es la cauda de conocimientos con la que hoy nos ha ilustrado acerca de este largo, muy largo periodo de discriminación, de violencia, de desprecio, de luchas, de confrontaciones en todos los ámbitos a lo largo de la historia de la humanidad. No es entonces, y esto creo que es importante decirlo, no es entonces una condición propia de nuestra época, quizá hoy es más visible. Los medios, las nuevas formas de comunicación, lo que han hecho es visibilizarla. Pero creo que también ahí hay un mensaje. Si bien no vamos a ver con ojos del siglo XXI lo que pudo haber pasado en la Revolución Francesa o en alguna otra etapa señalada de la historia de la humanidad, pues sí es muy interesante conocer y sobre todo reconocer que en pleno siglo XXI aún hay en todas partes del mundo un enorme atraso en este sentido. Me parece que es la mejor forma de hacer cualquier tipo de conmemoración, aceptando los problemas que se tienen, planteando la necesidad de aceptarlos y sobre todo comprometiéndonos a solucionarlos. El otro motivo por el que me da mucho gusto que la doctora Álvarez esté con nosotros es porque su mensaje, y así lo quiero entender y así lo quiero aprovechar, se suma a este trabajo que hemos estado haciendo desde la Procuraduría hacia nuestro interior y hacia el exterior. Hacia nuestro interior porque, lo he dicho muchas veces, si nosotras y nosotros no entendemos cuál es la dinámica que hoy debemos tener para reconocernos, para aceptarnos y para hacer todo lo necesario por respetar nuestros derechos como varones y como mujeres, entonces mucho menos vamos a poder atender la demanda de, en este caso sí, de las justiciables. Y nosotros hemos querido empezar precisamente por dentro, para ir remontando los atrasos que en ese sentido hemos tenido. Y también para significar los aciertos y los abonos que hoy tenemos en esta ruta. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, compartir que hoy en la plantilla laboral de esta institución, que está cumpliendo 100 años, pues ya somos 50% mujeres y 50% varones. Pero no dejo de aceptar que todavía las mujeres no están en los sitios de mayor importancia en la toma de decisiones. Y eso es algo que también hay que asumir. Y no pierdo de vista, en este centenario nos queda muy claro que solamente una mujer ha sido procuradora de justicia del estado de Hidalgo. Y ese es un reto. Pero lo importante es aceptarlo, lo importante es reconocerlo, alimentar estas deudas que tenemos
con el conocimiento y con las buenas prácticas que nos puedan compartir las y los expertos en el tema. Y no tengo la menor duda de que este mediodía lo hemos logrado con la presencia de Rosa María, querida y respetada colega abogada, colega en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, pero sobre todo una mexicana comprometida con esta lucha que a veces pareciera dejarnos agotados, pero que no es así. Creo que en muchos lados estamos trabajando para que la condición sea otra y estoy seguro que habremos de dar, si no las soluciones definitivas, sí pasos importantes para lograrlo. Muchas gracias, Rosa María. Te aprecio mucho que te hayas, tú dices que no, pero bueno, lo voy a decir, que te hayas reencontrado con este espacio que hoy está en plena evolución. Ojalá que no te alejes, sino que por el contrario te sumes con nosotros en este proyecto que estamos llevando a cabo y que vamos a exaltar con motivo del centenario. El centenario va a cerrar un círculo, va a cerrar un ciclo en la vida de la institución. Lo importante es que una vez que salgamos de este círculo, demos los pasos necesarios para iniciar su transformación en estos caminos y en estas rutas en las que todavía tenemos muchos faltantes. Muchas gracias, sé que nos vas a tener presentes y no solo, sino que nos puedes orientar y nos puedes ayudar mucho a seguir en esta ruta. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Veo que tienes muchas amigas y muchos amigos que también que te han seguido esta mañana y pues eso también a mí me da mucho gusto. Ojalá que las condiciones del país y en general las condiciones por las que atraviesa el mundo se recuperen, se recompongan lo antes posible y podamos darnos un abrazo personalmente, porque también hace falta. Pero mientras no sea así, pues sabes que tienen nuestro agradecimiento, nuestro cariño, nuestro respeto como mujer comprometida, como investigadora, como una mujer de gran experiencia y de gran lucha. Y nuevamente bienvenida, Rosa María. Te dejo un abrazo virtual, pero con el mismo afecto como si te lo estuviera dando personalmente. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, procurador. Doctora Rosa María Álvarez González, ha sido un placer escucharla. Le reitero nuestro agradecimiento y reconocimiento por su excelente trayectoria. De igual forma, agradecemos la participación y atención a quienes nos acompañaron durante esta transmisión. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras actividades virtuales, recordando que todas y todos tenemos que aportar para construir un mundo de igualdad, inclusión y no discriminación. Muchas gracias y exitosa tarde. Gracias.